Hola a todos, bienvenidos al evento inaugural del curso online Manejo de Antimicrobianos en Situaciones Especiales. Es para nosotros un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada. La Red de Educación Médica Continua para toda América Latina, en conjunto con la Sociedad Brasilera de Infectología y con el aval académico de la Universidad de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo, ambas de Argentina, están organizando este curso online. Además, contamos con el patrocinio científico de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Este curso está dirigido a infectólogos, intensivistas, internistas, microbiólogos, farmacéuticos clínicos, bioquímicos y otros profesionales de la salud que asisten a pacientes con enfermedades infecciosas de difícil manejo. Los asistentes lo podrán hacer de forma individual o como equipos multidisciplinarios en donde trabajan. Este curso dio comienzo el día de ayer y se extenderá hasta el 31 de agosto, por lo que les compartimos y les contamos que las inscripciones aún continúan abiertas, así quienes están conectados y aún no se inscribieron, esta es una oportunidad muy buena para que se puedan inscribir y los vamos a estar esperando en el foro para intercambiar juntos. Hoy nos están acompañando la coordinadora del curso, quien es médico-infectóloga, la doctora Andrea Vila, es miembro titular de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Bienvenida, doctora Andrea. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Cómo están todos? Es un gusto poder compartir este espacio. Ha sido un desafío la organización del curso en términos de encontrar temas que nos convocaran en medio de esta pandemia y que realmente fueran un desafío. Así que es un gusto. Me importa mucho recordarles que cada uno puede manejar los tiempos para realizar el curso en el hogar, y el foro es un espacio en donde es un vivo permanente, en donde podemos intercambiar opiniones, preguntas, solicitar bibliografía, así que nos estaremos comunicando en el foro en forma permanente. Muchas gracias, doctora Andrea. También en esta oportunidad, muy especialmente, nos acompaña desde Brasil la tutora académica, la doctora Marcia Halper. Buenas tardes, Marcia. Boa tarde, bem-vindo a todos. Eu gostaria de agradecer o convite de poder participar desse curso mais uma vez. Eu sou médica, eu sou infectologista do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vou estar durante todo o período do curso como tutora para poder esclarecer as dúvidas de todos, né? Eu acho que o curso vai ser bastante enriquecedor, a gente vai poder discutir bastante tópicos muito interessantes e que vai ser útil para todos. Muchas gracias, doctora Marcia. También se está conectando en este momento la tutora académica también desde Brasil, la doctora Maristela Freire. No sé si allí ella nos puede escuchar. Bien, les damos unos minutitos. Voy a presentar entonces al otro coordinador académico que acompaña a la doctora Andrea Vila en esta coordinación. Él es coordinador del curso, es doctor en Medicina de la Universidad de Brasil de Buenos Aires, magíster en Efectividad Clínica por la Universidad de Buenos Aires y la Escuela de Salud Pública de Harvard, y es miembro titular de la Sociedad Argentina de Infectología y de la Sociedad Americana de Epidemiología. Es coordinador de la plataforma ProAnet. Bienvenido, doctor Rodolfo. Gracias, muchas gracias, Giselle. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a todos los colegas que hoy se están conectando para poder participar de esta sesión inaugural, y a todos aquellos que hoy no podrán conectarse, pero que han confiado en este curso que hemos organizado junto con la doctora Andrea Vila, y que estamos seguros que va a colmar sus expectativas. También agradecerle a la doctora Halper, a la doctora Freire por acompañarnos hoy y por acompañarnos como tutoras durante todo el curso. Confiamos en su portuñol, como ustedes deberían confiar en el mío, para que podamos en el foro poder intercambiar y poder asistir a los participantes. Yo quería básicamente remarcar la importancia de este curso, sobre todo en el contexto actual. Ustedes saben que la pandemia de COVID ha sido una pandemia disruptiva desde todo punto de vista, desde el punto de vista sanitario, como así también desde el punto de vista económico para los países. Los países se han visto forzados a tomar decisiones
muchas veces estrictas para poder contener el avance de la pandemia, pero no debemos olvidar que antes del COVID, durante el COVID y después del COVID hay una pandemia que subyace, que es probablemente mucho más significativa en cuanto a su impacto, que es la de la resistencia antimicrobiana. En estos últimos 2 años, los países han avanzado en el término de resistencia lo que deberían haber conseguido en los próximos 5 a 9 años. O sea que hoy nos estamos enfrentando a un problema crítico en el tema del tratamiento de las infecciones por este tipo de microorganismos. Y quiero remarcar que es responsabilidad de todos los que participemos en este curso como profesionales de la salud, entender que tenemos que modificar la evolución de esta pandemia, la de la multiresistencia, a través justamente de una elección apropiada de los antimicrobianos. Creo que a veces en el inconsciente del profesional que asiste a un paciente, dice, bueno, si el germen es tal y es sensible a este antibiótico, le doy el antibiótico y con eso se termina todo, y la verdad que no es ahí. Ahí empieza el problema. Uno tiene que saber cuándo usar un antibiótico, qué antibiótico utilizar, a qué dosis utilizar el antibiótico, cómo administrar ese antibiótico, si hay que hacer dosis de carga, infusión prolongada, cuándo descalar el antibiótico y cuándo interrumpirlo. Si nosotros no tomamos en cuenta todos estos factores y no entendemos que es la asociación de un grupo terapéutico que asista al paciente entre el infectólogo, el farmacéutico clínico, el médico tratante y la enfermera en control de infecciones, esta pandemia probablemente sea mucho más significativa en el mediano plazo que la pandemia de COVID. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a introducir la presentación de la doctora Andrea Vila, que justamente nos va a hablar de una salud, que es una iniciativa de la OIE, de la FOD y la OMS, justamente para contener la emergencia y transmisión de gérmenes multiresistentes en todos los ámbitos, tanto en la producción de alimentos como en el tema de la salud animal y la salud humana. Así que bueno, es una charla inédita, probablemente para los que no son infectólogos o están involucrados en epidemiología, va a ser la primera vez que van a escuchar de este tema, pero me parece que era, o nos pareció con Andrea, que era muy relevante como introducción. Como la charla es larga, la hemos dividido en 2 partes. Va a haber una parte inicial, que va a ser la que nos va a presentar la doctora Andrea Vila en esta oportunidad, y después será un to be continue, que se va a ver al final del último módulo, como modo de cierre del curso. Así que bueno, bienvenidos, y me quedo para las preguntas y respuestas del final. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo, por la presentación. Vamos a dar paso a la conferencia inaugural y les contamos que tenemos la sección de preguntas y respuestas donde ustedes pueden intercambiar preguntas y les estaremos respondiendo en vivo. Desde ya, muchas gracias y que disfrute. Muy bienvenidos a la primera de las conferencias del curso online Manejo de Antimicrobianos en Situaciones Especiales. Mi nombre es Andrea Vila, soy médica infectóloga, y es un placer compartir con ustedes esta primera conferencia que hemos elegido para el inicio, el uso de antimicrobianos más allá de la salud humana y el análisis de antimicrobianos y ecología en el contexto de una sola salud. Vamos a ver a lo largo de esta conferencia el impacto del uso difundido de antimicrobianos mucho más allá de la salud humana. A lo largo de esta conferencia, entonces, vamos a analizar la resistencia antimicrobiana como un problema ecológico, holístico, y vamos a ver de qué se trata el concepto una sola salud, pero pueden un poco ver acá ustedes en esta imagen de qué estamos hablando. También vamos, en ese sentido, a analizar la resistencia antimicrobiana y sus mecanismos, dentro, nuevamente, del concepto de resistoma, que es el conjunto total de genes de resistencia disponibles en el ecosistema. También vamos a ver cuál es la disponibilidad actual de antimicrobianos, cómo se están utilizando, no solo en humanos, sino específicamente vamos a analizar el uso de antimicrobianos en animales, y finalmente vamos a ver por qué hemos llegado, entre otras cosas, a la era postantibiótica, lo cual finalmente y recientemente
ha sido objeto de que la Organización Mundial de la Salud y otras sociedades, como la Sociedad Europea de Infectología y la EMA, hayan categorizado a los antimicrobianos como prioritarios para uso humano. Comenzando entonces la resistencia antimicrobiana como problema ecológico. Toda vez que hablamos de resistencia antimicrobiana es fundamental que el contexto sea un contexto evolucionario, es decir, que tengamos en cuenta el concepto de evolución de las especies. Toda vez que se encuentra cualquier forma de vida con un ambiente determinado, ocurre el fenómeno de selección natural de las especies. Y esto básicamente consiste en un concepto que, si bien puede ser filosófico, aplica permanentemente a la biología, y es que toda crisis es una oportunidad. ¿Qué significa esto? Crisis puede ser cualquier evento estresor, desde cambios climáticos, modificaciones en los minerales del suelo, migraciones animales, cría de animales en condiciones de hacinamiento, deforestación, con cambio de hábitat de ciertos animales, la presencia de antimicrobianos, antisépticos, detergentes, químicos en un ambiente. Cualquiera de estos eventos estresores actúan a modo de crisis y son una oportunidad evolutiva para que los microorganismos o los seres vivos adquieran nuevas características o adapten sus características constitutivas para sobrevivir a ese ambiente estresor. Caso contrario, modifican su nicho, por lo cual pueden adquirir un nuevo nicho de supervivencia. Entonces, tenemos la crisis, que es un evento estresor, actúa como una oportunidad. En el caso de los microorganismos, y específicamente microorganismos resistentes, es la oportunidad para establecerse en nuevos huéspedes o para adquirir mecanismos de resistencia. Como síntesis de esto, tenemos que las infecciones humanas, el 60% son provocadas por microorganismos de origen zoonótico, es decir, infecciones provocadas por microorganismos capaces de moverse entre distintas especies. Y de las enfermedades infecciosas emergentes, el 75% son zoonóticas. No hace falta que destaque ninguno de los detalles vinculados a todo lo que ha sido objeto el COVID-19, la enfermedad COVID-19. Por lo tanto, toda vez que existe un evento estresor y nos vamos a centrar en los antimicrobianos y su presencia en el ecosistema como agente estresor que actúa como seleccionante natural de la resistencia a los antimicrobianos. Y de allí emerge el concepto de una sola salud. En principio, la salud humana fue vista en forma fragmentada, en forma separada, y en realidad nuevamente volvemos que los conceptos filosóficos aplican a la biología y el hombre es el hombre y sus circunstancias. Es decir, una sola salud es un concepto que implica evitar la mirada fragmentada de la vida, comprender que hay que tener un enfoque holístico, multidisciplinario de la salud humana, animal, vegetal, ambiental, y promover la resiliencia ecológica, es decir, la resiliencia del ecosistema por completo es lo que termina también por favorecer la salud humana. Y en ese sentido, una sola salud implica programas, políticas, educación, difusión, legislación e investigación en este sentido integrativo. Respecto de los mecanismos de resistencia, entonces, que se van a seleccionar o manifestar ante la presencia de antimicrobianos como agentes estresores en el ecosistema, para hacer un breve repaso y ponernos en contexto, hay básicamente tres mecanismos de resistencia, o tres formas de adquirir resistencia desde el punto de vista evolutivo. El primero es la resistencia intrínseca, que es la constitución genética cromosómica. Esto es lo que el individuo, en este caso un microorganismo, tiene como capacidad intrínseca. La resistencia fenotípica inducible es la expresión de genes que normalmente están reprimidos por otros genes denominados represores, y finalmente la más importante para lo que vamos a comentar, que es la resistencia adquirida, que es la capacidad de adquirir nuevos genes. Y hay dos formas de hacerlo. La primera es por mutación de los genes constitutivos. Cuando un gen constitutivo muta, pasa a ser un gen diferente. Y la segunda forma es en forma horizontal, la transmisión de genes de resistencia, la transmisión de elementos genéticos móviles. Entonces,
vamos a analizar el primer mecanismo de resistencia antimicrobiana, que hace a la constitución genética cromosómica intrínseca del microorganismo. Acá he puesto como ejemplo un bacilo gram negativo. Esto es un corte transversal de la pared de un bacilo gram negativo con la membrana citoplasmática, el citoplasma, la membrana citoplasmática, las porinas. Acá vemos, en verde hacemos de cuenta que esto es un beta-lactámico que está llegando a su sitio de acción, la pared que es delgada, el espacio periplásmico y por fuera la membrana externa. La membrana externa es un elemento constitutivo, característico intrínseco de los bacilos gram negativos que no está presente en los cocos gram positivos y que le confiere, por ejemplo, acá podemos ver gráficamente, resistencia intrínseca, por ejemplo, a los glicopéptidos. ¿Por qué? Porque esta membrana externa es impermeable y para que un antibiótico o molécula o nutriente ingrese a ejercer su acción adentro del citoplasma o en donde deba ingresar, tiene que atravesar esta membrana externa a través de porinas, si se trata de una molécula hidrofílica, como es el caso de los glicopéptidos. Los glicopéptidos son moléculas de gran tamaño, que por ende no pueden atravesar la membrana externa. Entonces, el primer elemento que encontramos de resistencia son los elementos cromosómicos de resistencia intrínseca, que son específicos para una especie, y dependen de la secuencia específica de nucleótidos de los genes que constituyen ese microorganismo. Entonces, un gen es una unidad funcional de un rasgo, usualmente situado en un cromosoma, que confiere características estructurales de género y especie, y se expresa en grado variable, vamos a ver ahora por qué motivo, es decir, que el cromosoma tiene una plasticidad de expresión. Los genes que no son necesarios se encuentran reprimidos y no se expresan porque no es necesario gastar energía metabólica en la expresión de un gen que no es de utilidad para el microorganismo. Entonces, acabamos de ver el primer mecanismo de resistencia. Ahora, yo comenté que usualmente los genes de resistencia cromosómica se encuentran situados en el cromosómica, o los genes constitutivos se encuentran en el cromosoma. Pero debo comentar que los mecanismos de resistencia se solapan y el cromosoma en realidad termina estando constituido además por la suma de elementos genéticos móviles, que ahora vamos a ver cómo terminan integrando la constitución genética completa de un microorganismo. La segunda forma de resistencia ya sí depende del entorno y es la resistencia fenotípica, el fenotipo bacteriano o resistencia fenotípica inducible. ¿Qué significa esto? Significa que hay genes como, por ejemplo, la bomba de flujo, también característica de los bacilos gram negativos, que se encuentra en el espacio periplásmico, cuyo objeto es la detoxificación de los bacilos gram negativos. Son genes que se encuentran inhibidos, pero que ante la presencia de estresores en el ambiente, como pueden ser antimicrobianos, sales biliares, tóxicos, porque esta bomba de flujo es poliespecífica, se derreprime, se expresa, y entonces esto es una resistencia fenotípica que es reversible cuando se suprime el agente estresor en el medio ambiente. Característica la bomba de flujo de Escherichia coli para la supervivencia en el ambiente intestinal, en donde está sometida a al ambiente estresor de las sales biliares. Y pasamos a los mecanismos de resistencia adquirida, que son cambios en el genoma bacteriano. La resistencia cromosómica por mutación de genes constitutivos o resistencia vertical es un evento que se inicia con la mutación de genes cromosómicos y que termina con la selección de las cepas que se vean en ventaja de acuerdo al ambiente en donde se encuentran. Entonces, la mutación es un evento ocasional, espontáneo y aleatorio de sustitución incorrecta de bases durante la lectura del ADN. Cuando el ADN se replica ocasionalmente, la enzima encargada de su replicación comete errores de fidelidad que hacen que ciertos genes tengan una sustitución incorrecta de bases y aparezcan mutaciones en esos genes. Esto tiene un objeto biológico sumamente relevante, que es proveer
variabilidad en las especies para asegurar la supervivencia en caso de que las condiciones ambientales se modifiquen. Entonces, el primer evento es la mutación y el segundo evento es la selección, que es la amplificación de los individuos con mutaciones aptas para sobrevivir en un determinado ambiente. Por ejemplo, ante la presencia de un ambiente con estresores bacterianos, una mutación posible, con estresores, perdón, antimicrobianos, una mutación posible ante la presencia de beta-lactámicos, siguiendo con los bacilos gram-negativos, es la mutación de los genes que codifican las porinas, con reducción en el número y en la cantidad y en la calidad de las porinas, lo cual disminuye la permeabilidad para el ingreso de los beta-lactámicos. Y finalmente, y sumamente relevante, es la resistencia adquirida en forma horizontal por transmisión de genes de resistencia, que les vamos a llamar genes de resistencia antimicrobiana, cada vez más relevantes, y estos genes se pueden transmitir entre individuos de la misma especie o de distintas especies, pueden transmitirse por conjugación a través de los pili, pueden transmitirse por transformación, y esto es un evento sumamente relevante. Cuando un microorganismo es sometido a lisis bacteriana, sus elementos genéticos, su cromosoma, sus genes de resistencia, quedan en el ambiente y pueden ser incorporados por otro microorganismo. Entonces, si esto es el citoplasma, podemos ver que el cromosoma, como dije en un inicio, o el material genético completo de un microorganismo está constituido no solo por el cromosoma, sino que hay microorganismos que terminan teniendo un genoma accesorio que puede estar constituido por plásmidos, por transposones, por secuencias de inserción, integrones, entre otros. Entonces, hay cantidad de elementos genéticos móviles que terminan transmitiéndose en forma horizontal y constituyen elementos genéticos de resistencia. Y finalmente, ante estas posibilidades de resistencia, lo que ocurre es que, volvamos al principio, si no existe un estresor en el ambiente, no hay ningún objeto para que estas cepas resistentes sean la población predominante. Entonces, normalmente en una población bacteriana salvaje, la presencia de mutantes ocurre espontáneamente, como vimos, 1 cada 10 a la 8, 1 cada 10 a la 6, tiene una mutación que le confiere un determinado tipo de resistencia, una mutación que confiere un rasgo diferente. Si esta población no es sometida a antimicrobianos, esta población va a seguir siendo constituida de esta manera, es decir, un microorganismo resistente cada 10 a la 8 microorganismos sensibles. Sin embargo, ante la exposición a antimicrobianos, entre otros, porque también hay selección cruzada de resistencia entre los antimicrobianos, antisépticos, algunos metales pesados, pero ante el estresor del antimicrobiano, el antimicrobiano destruye la cepa salvaje y quedan seleccionadas las variantes que tienen una mutación que les confiere resistencia. Es decir, que las mutantes que inicialmente son pocas en una población inicial pasan a ser la población predominante. Entonces, como elemento fundamental es volver al principio de lo que estábamos comentando, la biología evolucionista, que es que si bien la mutación es un evento previo necesario, el elemento clave para que se seleccione y se amplifique la resistencia a los antimicrobianos es la exposición a los antimicrobianos, la eliminación de la cepa salvaje sensible y la selección con la supervivencia del más apto. Entonces, vamos a poner esto en el contexto de una sola salud, y no hay fronteras, es decir, los genes de resistencia a antimicrobianos se encuentran presentes en todo el ecosistema. Incluso se los considera como nuevos contaminantes ambientales a los genes de resistencia a antimicrobianos. Y con el agravante de que pueden permanecer durante décadas en algunos ambientes. Y los genes de resistencia a los antimicrobianos que están presentes en el ecosistema pueden estar presentes como elementos genéticos transferibles que pueden persistir en el ambiente o como parte del material genético de microorganismos patógenos y no patógenos. Lo importante de considerar esto en el contexto de una sola salud es tener en cuenta que los microorganismos resistentes que llegan al hombre lo hacen a partir de
el resistoma ambiental completo, que tiene que ver con los genes de resistencia presentes en animales, en la atmósfera, en la vida acuática, vegetales y en los suelos. Todo esto es un flujo de resistencia antimicrobiana, también por supuesto en el sentido inverso, por ejemplo, los residuos hospitalarios que suelen contener alta cantidad de genes de resistencia a los antimicrobianos, contaminan agua, suelo, etc. Es decir, esto es un flujo bilateral y amplificado por los viajes que, por supuesto, trasladan patógenos a lo largo de todo el mundo. Y veamos, por ver uno de los panoramas del resistoma en el que estamos plantados en este momento, por ver algunos de los estudios que han mostrado la evolución de la resistencia a los antimicrobianos. Fíjense, la resistencia a la mayoría de los antimicrobianos en franco ascenso, desde 1998, 2002, inicio de los estudios, hasta la actualidad, resistencia en aumento, lo cual no es ninguna novedad. El problema, y la novedad sí, es que hay poca disponibilidad de nuevos antimicrobianos. Fíjense, si miramos antimicrobianos versus antineoplásicos, el desarrollo de los antineoplásicos cómo va en aumento, lo cual va a suponer necesitar nuevos antimicrobianos para los eventos adversos de los antineoplásicos, y no los vamos a tener. Y si vemos también antimicrobianos versus vacunas, los antimicrobianos hace rato que pasaron su edad de oro, las vacunas están entrando hace algunos años o una década en su edad de oro, y como podemos ver, francamente, hay un descenso de la cantidad de nuevos antimicrobianos en estudio o en fases de investigación o desarrollo. Por lo tanto, la disponibilidad que tenemos es poca. Agravado a que tenemos pocos antimicrobianos disponibles y que sabemos que si los utilizamos, seleccionamos cepas resistentes, el 80% aproximadamente, esto varía, esto es a nivel mundial, esto varía según cada país, pero aproximadamente el 80% de los antimicrobianos se utiliza en animales, y solamente el 19-20% en algunos países, hasta el 30% en humanos. Es decir que aproximadamente 1.000 millones de toneladas de antimicrobianos se utilizan anualmente en animales y 350 en humanos. Es enorme la cantidad de consumo de antimicrobianos en animales, y si lo contextualizamos nuevamente en la biología evolucionista y tenemos en cuenta este enorme estresor que va a seleccionar cepas resistentes, podemos perfectamente anticipar cómo vamos llegando a la era post-antibiótica. Si analizamos por países, el uso de antimicrobianos en animales, a la cabeza China, sin duda 45% del consumo total mundial de antimicrobianos en animales es en China, Brasil 8%, Estados Unidos 7%, Argentina 1,5% aproximadamente. ¿Y cómo se usan los antimicrobianos en animales? Bueno, en primer lugar, ¿qué categorías de antimicrobianos se utilizan? Esto varía mucho entre cada país, pero en todos los países el antimicrobiano más utilizado son las tetraciclinas, seguidas por, de acuerdo al país, quinolonas, macrólidos, betalactámicos, aminoglucósidos, colistina en algunos países, en otros hace tiempo o hace por lo menos unos 10 años que se ha disminuido o anulado su utilización. Y si vemos en qué tipo de animales se utiliza, en general, ganado porcino y bovino a la cabeza de los animales en los cuales se utilizan los antimicrobianos, y las aves de consumo para generar proteínas también le siguen en orden de frecuencia, insisto, variable según cada país. Ahora, ¿por qué se utilizan antimicrobianos en tanta cantidad en animales? Y más en animales que son criados para producción de alimentos. Llama la atención. Bueno, hay 4 formas de uso. La primera es la promoción del crecimiento. Vamos a hablar de esto en detalle porque merece un capítulo, es un tema sumamente controvertido. El segundo es el uso en profilaxis. Nosotros sabemos que la profilaxis es el tratamiento preventivo antes de que aparezca una infección. El problema es que en animales estos tratamientos preventivos se utilizan en grupos de animales, a grandes cantidades de animales, a diferencia de lo que se hace en el ser humano, en donde cuando se utiliza profilaxis se hace en una persona.
teóricamente la profilaxis debería ser en dosis terapéutica, pero cuando esto se hace en una manada de animales y cuando esta profilaxis se indica, como podemos ver acá, en el agua o en el alimento, es obvio que no podemos saber cuánta cantidad de antimicrobiano consume cada animal. Si ustedes se fijan acá, cuando vemos cómo se les administran los antimicrobianos en general a los animales criados para consumo, acá en todo esto, olvidé comentar, estamos analizando el consumo de antimicrobianos en animales para generar proteínas de consumo, proteínas y derivados para consumo de alimentos en humanos. No estamos analizando el uso de antimicrobianos en mascotas. Fíjense que el 74% se les administra con el alimento, con el agua, con lo cual imposible saber qué dosis se administra a cada uno. Solo el 1% en forma intramuscular o parenteral, con lo cual el 1% de los casos podemos saber que la dosis es apropiada, y un 4% por vía oral en comprimidos también en una dosis que se puede controlar. Es decir que más del 80%, el 90% es dosis, no sabemos si subterapéuticas, sobreterapéuticas, pero sobre todo irregulares. Y una forma de utilización bastante interesante en animales es la metafilaxis. La metafilaxis es la administración de antimicrobianos para controlar la diseminación. Es decir, cuando en un grupo de una manada, un grupo o un animal presenta signos de una determinada infección, se administra en forma masiva a todo el resto de la manada tratamiento con ese antimicrobiano. Y finalmente, lo menos utilizado es el tratamiento al animal enfermo, de acuerdo con dosis terapéuticas, de acuerdo a la enfermedad infecciosa que tiene, estaríamos hablando de este 1%. Entonces, fundamental y primer diferencia del uso de antimicrobianos en animales versus humanos es que en humanos los antimicrobianos se utilizan en forma de tratamientos individuales. En animales, en general, el tratamiento es masivo. Bueno, hasta acá entonces, por ahora, el punto de vista de una sola salud y el uso de antimicrobianos. Vamos a dejar para una segunda parte que brindaremos en el último módulo el detalle de las formas de utilización de estas modalidades de uso de antimicrobianos en animales, cuáles son los antimicrobianos más frecuentemente usados, cuáles son los antimicrobianos que más impacto tienen en la salud humana al ser utilizados en la salud animal, y realizaremos algunas conclusiones. Nos veremos entonces nuevamente con este tema al final del cursado. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias doctora Andrea Vila por su excelente conferencia. Muchas gracias a los que están conectados, agradecemos a todos quienes se están conectando, hemos visto personas de distintos países de Hispanoamérica, así que les agradecemos un montón. Tenemos una felicitación en el chat, felicito a la doctora Andrea Vila por la excelente exposición y aprovecho para saludar organizadores, disertantes y colegas. Soy Jorge desde Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, así que debe ser un saludo especial para ti, Andrea. Bueno, muchas gracias. Doy paso al doctor Rodolfo Quirós, que nos estará presentando la próxima presentación. Adelante, Rodolfo. Muchas gracias, Giselle. Bueno, antes que nada agradecer la presentación de Andrea, excelente presentación. Hoy uno de los propósitos de la Organización Mundial de la Salud es concientizar a los profesionales que asisten pacientes, como así también a la población general, sobre el tema de la resistencia, y no hay manera de que podamos concientizar a la gente en general si no entendemos cuál es el problema que nos lleva a esta situación. A continuación, bueno, yo voy a presentar una disertación sobre la importancia de la farmacodinámica y la farmacocinética en el uso de los antimicrobianos. Es una disertación que tiene como propósito justamente responder a algunas de las preguntas que hicimos al principio: qué antibiótico usar, cuánto usar, cómo usar y cuánto tiempo usar los antibióticos, justamente para darle la chance al antimicrobiano de que tengan el mejor resultado terapéutico en los pacientes. Recuerden que los pacientes sépticos todavía fallecen, aún con tratamientos antimicrobianos apropiados, y es probable que esta situación se deba
a fallas en la administración de los antibióticos al momento de seleccionarlos. Bueno, te dejo, Giselle, como para que pongas la presentación. Muchas gracias. Agradecemos a todos quienes están conectando y los invitamos a dejar sus preguntas en el chat. Compartimos la presentación. Bienvenidos al curso Manejo de Antimicrobianos en Situaciones Especiales. La doctora Andrea Vila y yo queremos agradecer a BIMED por la oportunidad que nos brinda en organizar esta actividad. En este encuentro inicial les estaré hablando de farmacocinética y farmacodinámica de los antimicrobianos. Estos son mis conflictos de interés. En la presentación vamos a hablar de los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos, los tipos de antimicrobianos según los parámetros PK/PD y la optimización de la dosificación de antimicrobianos en función de ajuste de dosis, dosis de carga, infusiones prolongadas y monitoreo terapéutico de drogas. Como ustedes saben, el rol del farmacéutico clínico dentro del equipo de los programas para optimizar el uso de antimicrobianos se ha vuelto relevante, dado que ellos aportan justamente este tipo de conocimientos que permiten optimizar la efectividad clínica y terapéutica de estas drogas. Por lo tanto, bueno, vamos a hacer un repaso de toda esta información y creo que es de muchísima utilidad, fundamentalmente para los farmacéuticos clínicos, pero también para el médico asistencial. Con respecto a dosificación, Maxwell Finlat dijo: sabemos todo sobre antibióticos excepto cuánto usar, y esto es una gran verdad. Hoy todavía estamos tratando de identificar las dosis más adecuadas de antimicrobianos. Y Quintiliani comentó en algún momento: nuestra dosificación de antibióticos está basada mucho más en el hábito que en la ciencia. En ese sentido, los estudios de ensayo clínico en general utilizan habitualmente dosis un poco más bajas que las que terminamos usando en la práctica clínica, y los tratamientos son más prolongados que lo que nosotros podemos después observar cuando tratamos a los pacientes. Con respecto a los principios PK/PD, farmacocinética es la evolución temporal de la concentración de un antimicrobiano en el cuerpo, y farmacodinamia es la relación entre la concentración de ese antimicrobiano y, en este caso en particular, el efecto que ejerce el mismo. PK/PD sería la relación entre estos parámetros que puede ser diseñada que puede ser utilizada para diseñar la posología más adecuada. O sea, el objetivo de los principios PK/PD es aprovechar racionalmente las características de la droga a fin de optimizar los resultados terapéuticos y prevenir fundamentalmente el desarrollo de la resistencia. En este gráfico podemos ver que la farmacocinética se concentra básicamente en la absorción, distribución y metabolización y eliminación de un antimicrobiano, teniendo en cuenta la concentración que este mismo va a tener en los tejidos y otros fluidos, y eventualmente la concentración en el sitio de infección. Y la farmacodinamia es el efecto farmacológico o toxicológico que el antimicrobiano puede tener, y en el caso de un agente antimicrobiano, el efecto que tiene en el sitio de infección sobre el patógeno en particular. Y en ese sentido tenemos 4 elementos importantes o 4 parámetros importantes, como son la concentración inhibitoria mínima, la concentración bactericida mínima, la concentración preventiva de mutantes y el efecto postantibiótico. Con respecto a la concentración inhibitoria mínima, es un elemento que todos manejamos habitualmente, y es la concentración necesaria para inhibir el 50% del crecimiento de los microorganismos. La concentración preventiva de mutantes es un concepto un poco menos habitual, y tiene que ver básicamente con la concentración que tiene que alcanzar el antimicrobiano en el sitio de infección, no solo para inhibir el desarrollo de los microorganismos, sino para prevenir justamente que las subpoblaciones con una SIN más elevada puedan mutar y generar resistencia. Mientras más diferencia exista entre la SIN y la concentración preventiva de mutantes,
mayor riesgo hay de que aparezcan cepas resistentes. Y esto se ve, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiectasias o fibrosis quística, donde determinados antimicrobianos pueden tener una diferencia muy importante, como por ejemplo amoxicilina clavulánica o cefuroxima, entre la SIM y la concentración preventiva de mutantes, y eso hace que en el tiempo estos pacientes, por el uso de antimicrobianos para tratar los episodios de reagudización y la gran concentración microbiana en el sitio, digamos en el bronquio, puedan aparecer o desarrollar resistencia en el tiempo. Y otro aspecto importante es el impacto de los antimicrobianos que existe sobre la microbiota, cambiando la diversidad natural que tiene la flora habitual de nuestro cuerpo por una flora mucho más restringida, digamos, conformada fundamentalmente por patógenos. Y ese es otro efecto importante que tienen los antimicrobianos sobre nuestro organismo. Con respecto a una curva tradicional que refleja los fenómenos farmacocinéticos, vemos que al principio, comparando la concentración sérica y el tiempo, cuando uno administra un antimicrobiano, en el caso de la vía oral, absorción, o en el caso de la vía parenteral, infusión, alcanza un pico máximo, luego hay una fase de distribución y finalmente una fase de eliminación. Con esta misma curva nosotros podemos dar tres parámetros farmacocinéticos farmacodinámicos, PKPD, que son importantes para clasificar los antimicrobianos. Uno es la relación entre la concentración máxima que un antimicrobiano alcanza y la concentración inhibitoria mínima de ese antimicrobiano para un patógeno determinado. Esto es la relación entonces entre concentración máxima y SIM. Después hay otro parámetro PKPD que tiene que ver con el área que se encuentra debajo de la curva y por encima de la SIM, que es lo que nosotros llamamos área abajo de la curva sobre SIM. Y por último, el tiempo en que el antibiótico está expuesto a ese microorganismo por encima de la SIM, ¿sí?, sin importar cuál sea el pico que alcanza. Mientras el antibiótico supere la SIM en el tiempo, ese antibiótico está ejerciendo su efecto, y esto es el porcentaje de tiempo por encima de la SIM entre dosis, sobre el tiempo entre dosis. Bien, en función de estas tres características PKPD encontramos tres grupos de antimicrobianos: aquellos que dependen de la relación concentración máxima sobre SIM, que son los aminoglucósidos; en el otro extremo, aquellos que dependen del tiempo en que el antimicrobiano está por encima de la SIM, en función del porcentaje de tiempo en función del tiempo total, que son básicamente los beta-lactámicos, la clindamicina y el linezolid, y el resto de los antimicrobianos, donde el parámetro más importante es el área bajo la curva sobre la SIM. Algunos de los antibióticos, como fluoroquinolonas, también comparten algún aspecto de concentración máxima sobre SIM, pero en general quedan agrupados en este segundo grupo. Acá vemos los tres ejemplos: antibióticos tipo 1, aminoglucósidos. El régimen de dosificación ideal sería maximizar la concentración máxima por encima de la SIM, y a mayor concentración es mucho más el efecto microbicida. Y esto tiene que ver justamente con el efecto postantibiótico de estos agentes. En este caso, por ejemplo, aminoglucósidos, la relación pico-SIM de al menos 8 a 10 veces para prevenir resistencia. En el caso de los antibióticos tipo 2, como por ejemplo vancomicina, fluoroquinolonas, el tema es qué cantidad de antibióticos están por encima de la SIM durante las 24 horas, y en ese sentido, para vancomicina se requiere una relación de al menos 125 veces, y en el caso que se trate de microorganismos con un poco más de resistencia, o eventualmente en sitios más difíciles de acceder, esa relación debería ser 400 veces entre la cantidad de antibióticos debajo de la curva sobre la SIM. Para las fluoroquinolonas, en los bacilos gram negativos es 125 veces, y en cocos gram positivos la relación es 40 veces para que sea óptima. Y finalmente, el tema de los beta-lactámicos, como habíamos dicho, las drogas tipo 3, el régimen de dosificación sería maximizar el tiempo de exposición del agente
al microorganismo para que se encuentre por encima de la CIM. Y por ejemplo, en el caso de los beta-lactámicos, el máximo efecto microbicida se observa cuando el tiempo sobre la CIM es por lo menos el 50% del intervalo de dosificación, 40% para la mayoría de las infecciones y 70% para infecciones graves. Ahora bien, ¿cómo podemos confirmar si se cumplen estos parámetros PK/PD, teniendo en cuenta que cada paciente es diferente de otro? Bueno, para eso está el tema del monitoreo terapéutico de drogas. En el caso de las drogas tipo 1, lo que uno determina es la concentración en el pico y eventualmente en el valle, sobre todo el pico es para determinar justamente el parámetro PK/PD, y en el caso de las drogas donde el parámetro sea cantidad de antibiótico bajo la curva, lo que uno trata de determinar es justamente el nivel de la droga en el momento del valle, antes de la nueva administración. Sin embargo, para los beta-lactámicos todavía no está implementado el tema del dosaje o el monitoreo terapéutico de drogas, es algo que seguramente el doctor Belloso va a hablar más adelante en su exposición, y mientras no tenemos eso podemos digamos, recurrir a modelos de simulación como modelo de Monte Carlo, que nos permite estimar cuál sería la dosificación más adecuada para lograr el objetivo terapéutico de que la droga se encuentre en un porcentaje determinado de tiempo por encima de la CIM. Estos son ejemplos, por ejemplo, en el caso de aminoglucósidos, vemos cómo cuando el pico máximo, el pico sérico es mayor de 5 microgramos, la posibilidad de sobrevida es significativamente más alta que cuando esto no se alcanza, o en este gráfico la relación pico sérico sobre CIM, en la medida que esto va aumentando, aumenta la posibilidad de respuesta. Esto es para el ejemplo de la vancomicina, la relación área bajo la curva sobre CIM. Si es menos de 125 veces, la evolución satisfactoria fue solo del 50%, mientras que cuando supera los 125, la evolución satisfactoria de los pacientes fue del 97%. Y en el caso de fluoroquinolonas para Streptococcus pneumoniae, vemos que cuando esta relación se acerca a 40, la evolución o la respuesta microbiológica es del 100%. Como les dije, el modelo Monte Carlo es para drogas del grupo 3, beta-lactámicos, y se necesitan determinados parámetros de la droga como el clearance corporal total, volumen de distribución, la fracción unida a proteínas, la dosis que se va a administrar, el intervalo entre dosis y la CIM. Y a través de planillas de cálculo que tienen esta información, uno puede estimar, por ejemplo, cuál sería la CIM máxima que uno podría aceptar, en este caso, para un objetivo de que el 30% del tiempo entre dosis, la droga se encuentre por encima de este valor, con una probabilidad del 90%, que esto es lo que se llama probabilidad de alcanzar el objetivo de este 30%. Y como vemos en el gráfico, acá, en este caso para meropenem, 1 gramo cada 8 horas en un paciente de 80 kilos, con una CIM de 4, uno puede asegurar que alcanza en el 30%, que alcanza en el 100% de los casos que el antibiótico esté un 30% por encima de la CIM. Y otro aspecto que uno puede utilizar es, dada una CIM reportada, y teniendo en cuenta un objetivo, como habíamos dicho, de que el porcentaje de tiempo el antibiótico esté por encima de la CIM del 50%, ¿cuál es la probabilidad de que esto yo lo pueda alcanzar? Y vemos que con una dosificación dada de un antimicrobiano, en este caso comparando meropenem cada 8 horas, 1 gramo, o meropenem cada 2 gramos, en la dosificación de 2 gramos cada 8 horas, yo tengo 100% de probabilidad de alcanzar el objetivo establecido contra una probabilidad del 85% si la dosificación es distinta. Estos son elementos que permiten aproximar la decisión, pero nuevamente hay que tener en cuenta que estos modelos son modelos probabilísticos y que cada paciente es diferente de otro, por lo tanto, la mejor manera de poder determinar los parámetros PK/PD
va a seguir siendo la dosificación de la droga, el monitoreo terapéutico de drogas, y esperemos que esto esté disponible para los beta-lactámicos pronto. Otro aspecto importante es tener en cuenta si el antibiótico es hidrofílico o lipofílico. Los antibióticos hidrofílicos son los beta-lactámicos, los glicopéptidos, los aminoglucósidos, y estos antibióticos tienen un volumen de distribución pequeño, de hecho permanecen en el compartimiento intravascular, difunden poco a través de las barreras, digamos, de las barreras como líquido cefalorraquídeo, etcétera, en algunos casos, y no penetran la membrana plasmática, por lo tanto son poco efectivos contra gérmenes intracelulares y habitualmente se eliminan por vía renal sin cambio. Mientras que los antibióticos lipofílicos, macrólidos, fluoroquinolonas, tetraciclinas, etcétera, tienen un gran volumen de distribución, difunden libremente a través de las membranas plasmáticas de las células eucariotas, por lo tanto son altamente efectivos contra gérmenes intracelulares y en general tienen una eliminación con un paso hepático, de metabolismo hepático, en muchos de ellos. Por lo tanto es un elemento también para tener en cuenta cuando uno va a dosificar este tipo de drogas en pacientes con insuficiencia hepática. ¿Cuáles serían los puntos a considerar al momento de decidir la dosis de un antimicrobiano? Por empezar, aumentar la dosis de los agentes hidrofílicos en la sepsis. Sabemos que el volumen de distribución aumenta, aumentar la dosis de agentes lipofílicos en pacientes obesos y ajustar la dosificación en función del peso real del paciente, ajustar la dosis en adultos mayores cuando uno supone que hay disminución de la función renal y hepática, o bien aumentar el volumen de distribución de drogas lipofílicas, y eventualmente la simulación de Monte Carlo muestra que en el caso de los beta-lactámicos, lo ideal es acortar el tiempo, el intervalo posológico, eventualmente aumentar la dosis y prolongar el tiempo de infusión. Y esto es un elemento importante porque hoy prácticamente es un estándar el hecho de alargar los tiempos de infusión de muchas de estas drogas. Otro aspecto importante es la dosis de carga. Habitualmente uno olvida que cuando uno administra un antibiótico a las dosis habituales, uno tiene que esperar unas determinadas cantidades de vidas medias, aproximadamente 5 vidas medias, para que la droga alcance el estado estacionario. Frente a un paciente con un cuadro infeccioso grave, lo que uno pretende es rápidamente alcanzar el estado estacionario, y eso se consigue con una dosis de carga. La dosis de carga depende del volumen de distribución de la droga y de la concentración plasmática, pero no de la función renal. Por eso, aunque la droga sea nefrotóxica, si uno va a utilizar dosis de carga, se tiene que independizar del ajuste renal, por lo menos en ese aspecto. Y habitualmente lo que representa la dosis de carga es la concentración inhibitoria que uno pretende obtener por el volumen de distribución. Obviamente que esto está estandarizado para distintos antimicrobianos. Acá hay ejemplos, dosis de carga para meropenem, trabajos que se hicieron para piperacina tazobactam y para vancomicina, que es donde uno puede utilizar dosis de carga. También existen dosis de carga para colistina, para tigeciclina, etc. El otro aspecto también a tener en cuenta es el tipo de infusión que uno utiliza. Y esto es crítico sobre todo para los beta-lactámicos, donde uno sabe que el tiempo o el porcentaje de tiempo que el antimicrobiano esté por encima de la SIM es un elemento crítico. Para una SIM baja, si uno utiliza dosis intermitentes, prácticamente no hay diferencia, pero cuando la SIM se eleva, fíjense que con la misma distribución que tiene el antibiótico a nivel plasmático, ya el tiempo que se encuentra por encima de la SIM, en el porcentaje de intervalo entre dosis, disminuye significativamente. Entonces, una manera de resolver eso es generar una infusión prolongada. Como habíamos dicho, no es tan importante el nivel que alcance el antimicrobiano por encima de la SIM, sino que se mantenga por encima de esta. Fíjense cómo en ese caso, aún con una SIM más elevada, uno logra el objetivo de que el antimicrobiano esté un porcentaje de tiempo mayor por encima de la SIM. Ahora bien, las infusiones prolongadas tienen
relativos problemas. De hecho, representa ventajas desde el punto de vista para el paciente, en función de los parámetros PK/PD con respecto al bolo intermitente, pero tiene desventajas sobre todo para el personal de salud, el personal de enfermería, que requiere de disponer, por ejemplo, de bombas de infusión especiales, el hecho de que por la vía donde se está administrando el antibiótico no se administre ninguna otra droga que pueda ser incompatible, el hecho de la preparación del antibiótico para que la infusión sea segura para el paciente, representan problemas que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, si uno decide hacer infusión prolongada o continua, tiene que entrenar al personal de enfermería para que esto pueda ser hecho de forma segura. Ya hay un metaanálisis Lancet del 2017 que la infusión prolongada reduce el riesgo de muerte en un 30%, sobre todo para carbapenémicos y beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasa. Si bien en este estudio las cefalosporinas no mostraron una diferencia, hoy también para las cefalosporinas, sobre todo de última generación, ceftazidima, avibactam, ceftolozane, cefiderocol, la infusión prolongada muestra ventajas con respecto a, o por lo menos infusión más prolongada con respecto a dosis intermitentes en bolo. Bien, con respecto a si son efectivas, los beta-lactámicos en pacientes críticos, en infecciones por microorganismos con SIM cercanas al punto de corte, en el tratamiento empírico de pacientes con sospecha de infección por microorganismos multiresistentes y en inmunocomprometidos ha demostrado tener mayor efectividad, y en el caso de vancomicina, si bien no hay una evidencia definitiva de mayor efectividad, disminuye la variabilidad del área bajo la curva y la infusión prolongada en general reduce costos. Este es un estudio que se llama DALI, que intentó, digamos, comparar el monitoreo terapéutico de drogas, en este caso beta-lactámicos, 8 beta-lactámicos comparados con parámetros PK/PD. Se hizo en 68 hospitales, con 384 pacientes, 2 muestras en un intervalo interdosis, y el estudio demostró que en el 16% de los casos no se alcanzó el objetivo terapéutico de que el tiempo por encima de la SIM sea el 50% del intervalo de las dosis, con un peor resultado clínico, y que el mejor resultado clínico se alcanzó cuando los parámetros PK/PD superaron el 50% o alcanzaron el 100%. Esto es importante porque muestra que el monitoreo terapéutico de drogas puede ser útil en el manejo de los pacientes críticos para los beta-lactámicos. ¿Qué aspectos importantes uno tiene que tener en cuenta en el monitoreo de aminoglucósidos? Bien, hay que monitorizar los niveles porque tiene un estrecho margen terapéutico, existe falta de correlación entre la dosis administrada y los niveles plasmáticos alcanzados cuando uno no dosa la droga, y hay una relación directa entre los niveles plasmáticos, el efecto terapéutico y el efecto tóxico. Mientras el pico se correlaciona con la eficacia de la droga y con la toxicidad vestibular, el valle se correlaciona con la toxicidad renal. Por eso uno trata de usar en el pico y en el valle el aminoglucósido. Y la verdad que no es necesario monitorear los aminoglucósidos cuando la duración de tratamiento es menos de 5 días, o cuando se trate de una infección leve o localizada en regiones donde los aminoglucósidos alcanzan concentraciones muy elevadas. Con respecto al monitoreo terapéutico de vancomicina, el monitoreo está indicado cuando la función renal del paciente es inestable, cuando hay riesgo de nefrotoxicidad o en infecciones graves o complicadas. Los niveles recomendados en el valle, porque este antibiótico se mide por el área bajo la curva sobre la SIN, en infecciones complicadas es de 15 a 20 microgramos por mililitro. Se recomienda mantener siempre un valle por encima de 10 para evitar el desarrollo de resistencia. Y los niveles de alarma es cuando baja por debajo de 10 o cuando aumenta por encima de 40 por la posibilidad de que existan efectos tóxicos. Bien, como esta información a veces es difícil uno de retenerla, hay aplicativos móviles que facilitan
digamos, manejar toda esta información. Este es uno de ellos, se llama ProbaNet App, que se puede bajar de Google Play o de App Store, es totalmente gratuito y consta de guías clínicas, hay más de 45 guías clínicas, tablas de diagnóstico microbiológico, más de 85 antimicrobianos, calculadores de función renal y hepática, scores predictivos de multiresistencia, que hoy son muy útiles para guiar la decisión del uso de un antimicrobiano empírico frente a la sospecha de, por ejemplo, pacientes que puedan tener enterobacterias productoras de carbapenemasas, y finalmente planillas de cálculo que permiten estimar para beta-lactámicos los parámetros PKPD. Hay un ejemplo de toda digamos, el drill down del antimicrobiano, los componentes, dosificación, estabilidad, administración, hasta llegar a elementos que tienen que ver con eventos adversos, interacciones medicamentosas, embarazo y lactancia. Como comentarios finales, los estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos han demostrado que una misma dosis no es apropiada para todos los pacientes, por lo tanto resulta necesario adecuar la dosis de cada paciente tomando en cuenta la severidad de la infección y los parámetros PKPD para lograr el mejor resultado terapéutico. La evidencia actual nos muestra que para ciertos antimicrobianos es necesario considerar dosis de carga, tipo de infusión y monitoreo terapéutico de drogas. Evidentemente, la validación diaria por parte del farmacéutico clínico de los tratamientos antimicrobianos permite identificar oportunidades para ajuste de dosis, prevenir interacciones medicamentosas y detectar precozmente eventos adversos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo, por su presentación. Ha sido muy rica. Lo dejo a usted con unas palabras. Bueno, en realidad me gustaría, si te parece, Giselle, dar paso a las preguntas. Ya hay algunas que se han escrito en el chat y sería bueno empezar a responderlas y generar un ping-pong entre los asistentes y los tutores, la doctora Marcia, la doctora Maristela, la doctora Villa. ¿Te parece? Sí, perfecto, doctor. Dale. Nuevamente algunos saludos que hay en el chat. Por aquí tenemos algunas preguntas. En principio, contarles que esta webinar va a estar disponible en el curso, en el módulo 1 del curso, así que lo van a poder disponer allí y van a poder verlo. También el curso entrega certificado, así que en eso van a tener su certificado al culminar este curso, van a tener todos los certificados que correspondan al mismo. Con la aprobación, aprobando 5 de los 8 módulos, ya obtienen su certificado. Una de las preguntas dice, ¿por qué si hay tantos problemas de resistencia a los actuales antimicrobianos se han desarrollado tan pocos nuevos antibióticos? Sí, yo comenté algo ahí, pero justo estaba empezando la conferencia de Rodolfo. Bueno, hay varios motivos. El primero es que no es tan sencillo conseguir nuevas moléculas, y cuando se consigue una molécula, desde que la molécula se encuentra, una molécula potencialmente activa o activa in vitro, el camino hasta que esa molécula se transforme en un antimicrobiano que no produzca toxicidad es un camino de una década aproximadamente de investigaciones, ensayos clínicos in vitro en animales, estudios clínicos fase 1, fase 2, fase 3, todo lo cual muchas veces se ve interrumpido porque la molécula es tóxica a los niveles que debería administrarse, por ejemplo, y fundamentalmente es una enorme inversión para la industria farmacéutica de varios billones de dólares, por lo cual se cuidan mucho al iniciar el desarrollo de una molécula de estar como seguros que va a llegar a buen puerto. Así que los motivos son, ya no hay muchas moléculas por encontrar de las que conocemos, es enorme el costo del desarrollo de una molécula hasta ponerlo en la fase clínica. Sí se está trabajando, que va a ser motivo de una de las conferencias, en otro tipo de estrategias terapéuticas como los bacteriófagos,
los péptidos catiónicos. Están surgiendo algunas cosas, pero bueno, fundamentalmente el tema económico es uno de los frenos más importantes. No sé, Rodolfo, si quieres comentar. Antes de poder comentar yo, me gustaría, si Marcia o Maristela quieren hacer algún comentario al respecto. Marcia. Maristela, no sé si ellos están escuchando. Marcia. Adelante, Marcia. Aqui. Sim, eu concordo com a doutora Andréia, acho que a indústria farmacêutica, ela tem, existe uma grande, assim, as moléculas de antimicrobianos para até chegar de uso terapêutico, né, para tratamento das infecções, e existe um longo tempo para a produção dessas moléculas e que realmente a indústria, ao longo do tempo, não sabe se todos os fármacos que eles vão produzir vão ser úteis no final, né? Então, eu acho que, enfim, eu acho que um pouco isso, né? Maristela. ¿Algún comentario? Agora Oi, sim. desculpa, estava desligado o áudio. Eu concordo com o que elas falaram, o custo do desenvolvimento da droga é muito alto e é por isso que você tem tão poucas drogas sendo desenvolvidas. Eu acho que ainda tem as questões das agências como o FDA, né, que atualmente tem muitas fases para passar o antibiótico e com isso você tem um custo muito grande na produção do antibiótico. Gracias, Maristela. Bueno, yo agrego un par de conceptos. En realidad, probablemente con las nuevas estrategias de docking, es tratando de identificar el sitio de acción de una molécula en particular, uno puede buscar moléculas viejas que pueden desarrollar efectos antimicrobianos. El ejemplo, y Jorge está presente como asistente, es la combinación de sidobudina con antibióticos para tratar infecciones por Staphylococcus aureus, cosa que uno no se hubiera imaginado como posibilidad terapéutica, y eso tiene que ver con esto de docking. Por otro lado, en general lo que la industria está desarrollando es readaptando viejas moléculas a combatir la resistencia, agregándole inhibidores de beta-lactamasas. Pero independientemente del tiempo en que la industria tarde en desarrollar nuevas moléculas, en general los gérmenes le ganan la guerra, o le ganan la carrera. De hecho, hace 2 años que entró ceftazidima y Bactam, un poco menos en Argentina, y ya están los primeros reportes de enterobacterias resistentes a ceftazidima y Bactam con carbapenemasas, que ya son resistentes. Carbapenemasas de tipo A, no carbapenemasas de tipo metalobeta-enzimas, que de hecho son resistentes a Bactam. Lo mismo ha pasado con las equinocandinas en Italia. El grupo italiano ha sido campeón en utilizar equinocandinas a través de scores de riesgo que a veces han inducido un uso abusivo de equinocandinas, y ellos tienen la mala experiencia de tener cándidas resistentes a equinocandinas y azólicos, lo cual hace o genera una situación complicada. Así que lo que tenemos que recordar es que los antibióticos se desarrollan más lento que otras drogas, y que eventualmente, aunque ese tiempo se acortase, la resistencia por parte de las bacterias se desarrolla muy rápido si el uso de antimicrobianos o el uso que hacemos los antimicrobianos es inapropiado. Muchas gracias por sus respuestas. Leemos alguna pregunta más. Igual comentarles que todas estas preguntas nos las vamos a llevar para que los doctores la puedan responder y se las vamos a compartir en los foros respectivamente. Una de las preguntas, por ejemplo, nos dice si existe experiencia de simulación en pacientes pediátricos y neonatales para uso clínico. Dejo a las damas que contesten primero y después contesto yo. Marcia primero, así vamos alternando Brasil, Argentina. Marcia, ¿algún comentario? Supongo que simulación se está refiriendo a modelos de simulación de Monte Carlo, para poder estimar los parámetros PK/PD de un beta-lactámico, porque en términos de dosaje de drogas se siguen los mismos parámetros que en adultos. Te dejo, Marcia.
Sim, assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que em crianças essa simulação ela fica um pouco mais comprometida. Eu acho que não tem isso em relação a crianças, né? Criança é sempre uma questão um pouco mais problemática, né? Maristela. Eu concordo com a Márcia, assim, eu não conheço nenhum trabalho de PK/PD em criança. O volume de distribuição, principalmente de RN, é muito diferente, mas eu não conheço nenhum trabalho. Andrea, ¿algún comentario? No, ninguno, te dejo. Bueno, sí, es así. En realidad todos los estudios que se hacen de PK/PD son voluntarios sanos, y en general son personas adultas, con lo cual la extrapolación de los parámetros para poder hacer la estimación de la distribución de curvas son probabilísticos. Por lo tanto, no incluyen parámetros de pacientes pediátricos donde el volumen de distribución, el clearance, puede ser completamente distinto, inclusive la unión a proteínas. Pero más allá de eso, yo creo que en la población pediátrica sí se puede hacer dosaje de drogas, de la misma manera que en adultos, cuando uno tiene disponibilidad de dosar aminoglucósidos o utilizar vancomicina y dosarla, y a futuro, esto va a pasar dentro de poco tiempo, se van a poder dosar los beta-lactámicos, y eso también va a permitir ya prescindir de las curvas de PK/PD y utilizar parámetros directos y objetivos como es el nivel del antibiótico en sangre. Lo cual no significa que sea el nivel del antibiótico en el sitio de infección, pero por lo menos ya es una aproximación. Muchas gracias a todos. Una pregunta, sí, quería hacerles una pregunta a mis tres colegas. ¿Cuáles piensan ustedes que son los desafíos que hoy tenemos para poder optimizar el uso de antibióticos, inicialmente en el manejo hospitalario? No me voy a extender en la parte ambulatoria, que el desafío es mucho mayor, sino en el ámbito hospitalario. ¿Cuáles creen ustedes que serían los desafíos como infectólogos al que se enfrentan para mejorar el uso de antimicrobianos? Si quieren, empezamos ahora por Maristela. Bom, eu acho que são muitos, né? A começar pelo controle das bactérias multiresistentes dentro do hospital. No Brasil, pelo menos, a gente tem em muitos hospitais condições que não são ideais de proporção de funcionário para paciente. O treinamento desses funcionários também não é o ideal, então a gente tem muita transmissão cruzada. Enquanto a gente não consegue conter a transmissão cruzada, a gente não consegue conter a incidência de MDR. Com isso, progressivamente, a gente vai acabar usando mais antibiótico. Eu creio que existe uma dificuldade, de principalmente quem está na ponta, do intensivista, de fazer um controle mais racional do antibiótico. Isso depende muito de você ter um infectologista ou um grupo de stewardship fazendo esse controle. Quando o uso do antibiótico fica muito por conta do intensivista, esse consumo realmente acaba sendo desregulado, porque a tendência é sempre ser mais agressivo e usar um espectro maior do que o necessário. E a outra coisa que eu não sei como é a realidade na Argentina, mas aqui no Brasil a gente vê, principalmente em hospitais menores, o suporte laboratorial de microbiologia é um suporte que às vezes é falho, né? Que poderia ser melhor, não só de implantação de novas tecnologias para identificação rápida de genes de resistência e a gente conseguir ajustar essa antibiótico terapia, mas também nesses hospitais menores você ter um laboratório de qualidade que tenha um bom rendimento das culturas e que permita que você faça uma terapia direcionada depois de um curto período de terapia empírica. Gracias, Maristela. Andrea. Creo que el desafío es tener las dos puntas del tratamiento optimizadas, las dos puntas de las herramientas terapéuticas optimizadas. Una es el diagnóstico microbiológico apropiado, y eso no es solo obtener género y especie, sino una sensibilidad apropiada, y cuando hablo de sensibilidad apropiada es tener la SIM a los distintos antimicrobianos, y una SIM expandida, es decir, muchas veces en bacilos gram negativos no hay que atenerse a lo que trae específicamente un determinado kit,
sino testear antibióticos alternativos, como es el caso de fosfomicina, o para el caso de cocos gram positivos, ácido fusídico, que en América no está disponible, pero probablemente en algún momento sí. Entonces creo que una herramienta básica es partir de una identificación microbiana apropiada con una SIM apropiada, para saber cuál es el target que tenemos que tener. Y la segunda punta de esta herramienta creo que es poder dosificar antimicrobianos. Creo que la dosificación de antimicrobianos debería ser en breve una herramienta que podamos tener disponible. Si no contamos con la posibilidad de dosificar antimicrobianos, niveles séricos de antimicrobianos, creo que bueno, ahí es donde tenemos que utilizar la herramienta que tenemos todos nosotros, que es nuestro cerebro, y conociendo, como mencionó ahora en su conferencia Rodolfo, conociendo la farmacocinética y la farmacodinamia, tener la SIM del microorganismo es clave, conocer el mecanismo de acción de los antimicrobianos es clave, para saber qué antimicrobiano tengo que darlo en una sola dosis para alcanzar un muy alto nivel por encima de la SIM, y qué antimicrobiano tengo que tener permanentemente por encima de la SIM. Por lo tanto, creo que las herramientas de diagnóstico microbiológico son claves para poder optimizar el uso de antimicrobianos. Márcia? Bom, eu concordo com tudo que foi dito. Eu acho que, principalmente, precisa ter um programa de stewardship. Eu acho uma questão de gerenciamento do uso de antimicrobiano, que você possa ter aliado a um laboratório que te dê um resultado de forma rápida, até mesmo porque mesmo que você tenha que começar uma antibioterapia empírica de um espectro mais amplo, você possa conseguir, por meio de um laboratório que te dê um resultado mais rápido, você poder diminuir o espectro desse antimicrobiano e tentar ser o mais sucinto possível em termos de tempo de tratamento, né? Porque o que a gente vê na prática clínica é que você, às vezes, estende-se muito o uso de antimicrobiano de forma desnecessária, e eu acho que isso, de certa forma, ele impacta bastante na criação de resistência, né, de micro-organismo multiresistente. Eu acho que tem que ter um grupo, né, de gerenciamento, de infectologistas, de CCIH, de controle de infecção, para gerenciar um pouco o uso do antibiótico. Perfecto, buenísimo. Yo voy a tratar de sintetizar y pasarlo al portuñol español, porque en español no estamos usando gerenciamiento como traducción, sino que usamos PROA. PROA sería el equivalente a Antimicrobial Stewardship, y significa programas para optimizar el uso de antimicrobianos, en este caso a nivel hospitalario. Y ahí hay que recordar que el objetivo no es consumir menos antibióticos como objetivo primario, sino es mejorar los resultados clínicos en la atención de los pacientes de una manera costo efectiva. Y de alguna manera, tanto Andrea, Maristela y Marcia han tocado el tema. La única manera de ser exitosos de esta tarea, de esta situación, es conformando un equipo de Antimicrobial Stewardship en el habla inglesa, o de PROA para el habla hispana, o de gerenciamiento de antibióticos para los portugueses, que esté integrado por el infectólogo como líder, el farmacéutico clínico como colíder, y el microbiólogo como equipo fundamental, porque justamente entre los tres van a tener que ver cuáles son los esquemas empíricos iniciales más probables o más adecuados para utilizar. Van a tener que desarrollar o adaptar guías clínicas para el manejo de los pacientes, generar lo que se llama en inglés Diagnostic Stewardship, que es la optimización diagnóstica, que es fundamental hoy en llegar a un diagnóstico adecuado de la infección del paciente en términos de identificación de microorganismos. Todavía muchos países siguen lamentablemente contando con técnicas convencionales que retrasan en 48 o 72 horas la identificación del germen, y creo que las técnicas de diagnóstico rápido, como por ejemplo FilmArray y otras técnicas, pueden acortar significativamente ese tiempo, dando información muy valiosa al médico tratante, al infectólogo, para decidir un tratamiento o ajustar el tratamiento empírico inicial. En ese sentido, también remarcar que lamentablemente hay países de Latinoamérica que no informan la SIM. Y cuando hablamos de SIM para los microorganismos y determinados antibióticos, no estamos hablando de la SIM en una infección urinaria. Estamos hablando de SIM en infecciones osteoarticulares, sistema nervioso central, bacteriemias de difícil tratamiento, etc.
donde tener la SIM es crítico, porque en realidad uno no puede establecer parámetros PK/PD sin tener la SIM, y muchas veces, inclusive hasta la SIM se informa a pedido, SIM para tal antibiótico, para tal otro, para tal otro. Cuando existen técnicas ya, o equipos de diagnóstico automatizados, y eso tiene que ver con la decisión de los financiadores de no dar cobertura para estas técnicas de diagnóstico. Así que me parece que la solución está en conformar equipos con infectólogos, farmacéuticos, microbiólogos, donde obviamente la enfermera en control de infecciones también participa, y los médicos tratantes, que son los famosos PROA institucionales, que es, creo que, parte de la solución de este problema. No sé si, Giselle, tenés alguna pregunta. No, lo que hicimos fue recolectar las preguntas, aquellas que no fueron respondidas el día de hoy, se las vamos a pasar a los doctores para que nos las respondan y publicarlas en el foro de discusión. Agradecemos mucho a todos quienes se han conectado de distintos países, hemos tenido una audiencia muy participativa, lo cual se los agradecemos muchísimo. Los esperamos en el curso sigue las inscripciones abiertas hasta el 28 de julio, así que los esperamos para que se puedan inscribir a quienes no se inscribieron. Nos vamos a estar comunicando en el foro. Para inscribirse es redmc.net/ATB2021, así que les agradecemos mucho. Un especial agradecimiento a los expertos que nos acompañan hoy, la doctora Marcia y doctora Mariestela, quienes estarán tutoreando el foro en portugués, así que muchísimas gracias a ambas. Y muy especialmente... No solo portugués, portuñol también, ya hemos quedado con... Perfecto. Bilingüe será entonces. Y muy especialmente un agradecimiento a los coordinadores de este curso, la doctora Andrea y el doctor Rodolfo, que con mucho cariño han realizado el curso, y estamos entre todos los coordinadores, tutores y expertos brindando la mejor actualización para todos. Así que los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muito obrigada. Un gusto. Nos seguiremos viendo. Los esperamos en el foro. Obrigado. Muito obrigada, tchau. Muito obrigado. Boa noite, tchau.